Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este evento realizado desde SOSEM Antioquia, con mucho cariño para todos ustedes, para que nos informemos sobre esta situación que está ocurriendo en este momento. Una pequeña parte de la situación que es muy importante que todos conozcamos sobre el proyecto de ley 010, ¿sí? Entonces, hoy estaremos en un conversatorio realizado desde Sociedad Antioquia o más puntualmente eh, con ACMUDEA, la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y tendremos hoy como ponentes invitadas en el conversatorio a la doctora Alejandra Marín Uribe, docente de la Universidad de Antioquia e integrante de la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas, MANDU. Y también a la doctora Yadira Borrero Ramírez, docente de igual manera de la Universidad de Antioquia e integrante del Pacto por la Vida y la Salud. Entonces, para nosotros, desde ACMUDEA y SOSEM Antioquia, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Les reitero, la sesión va a ser grabada por, para que quede la memoria y ustedes y cualquier otra persona que desee ver el conversatorio lo puede hacer en el canal de YouTube de ACMUDEA. Entonces, ustedes tienen la palabra, señoras doctoras. Aleja, déjame yo les voy a pedir un favor muy grande, no nos digan señoras, doctoras, o sea, eso es como un doble acto agresivo. Mírame, el pelo es pinta blanco, entonces señorita, no mentiras, hasta niña, no mentiras. Y doctoras, pues eso nos pone en una distancia, así pues no, o sea, Yadira, hasta el profe me lo soportó, de verdad. Entonces vamos a hablar tranquilos, a conversar, a que ustedes puedan sentirse en libertad de preguntar, incluso en libertad de discutir. Profe, yo no lo entendí así, no importa, vamos a permitirnos una conversación tranquila, chicos. Y fresco con esos rituales pues de doctora y esa cosa. Eso sí, Aleja, dígale doctora, porque no enoja. Mentira, yo también se lo había planteado pues como Andrea y que pues valoro y por eso acepté la invitación, porque creo que es un espacio muy importante para poder conversar frente a un asunto que siempre ha sido muy problemático en nuestro país, pero que dadas las condiciones del momento actual, pues está tomando una relevancia importante y pues sí celebro que como estudiantes de medicina estén pues como inquietos y quieran saber cómo, bueno, qué es lo que hay detrás, pero también qué es lo que implica esta iniciativa de proyecto de ley 010. Se lo decía ahorita a José Manuel, yo creo que, porque había por ahí una pregunta en términos de si esto sí es una reforma o no, creo que eso nos invita como a pensar un poco qué tanto conocemos, qué es nuestro sistema de salud, ¿cierto? Y en esa medida sería importante como recordar, ¿sí? Que es la Ley 100 de 1993 la que establece ese sistema de seguridad social en salud, ¿sí? Y que ahí va a ser muy importante la lógica un poco con la que se construye el sistema, pero también teniendo en cuenta que ese momento en el que se hace esa reforma al sistema de salud, pues obedece también a una serie de políticas que se están haciendo en Latinoamérica como parte de un ajuste que se requiere o lo que se conoce como reformas neoliberales en ese momento en la década de 90 en el país, que son posteriores incluso a la construcción de esa política, a esa constitución de 1991. Y ahí hay un elemento como bien importante y es porque en la constitución de 1991 pues vamos a encontrar, digamos, como una ligera contradicción que no sé si ustedes de pronto la han identificado. Y es que ahí se nos va a plantear que la salud es un derecho, pero a la vez que es un servicio público a cargo del Estado. Y eso va a tener implicaciones frente a cómo se va a desarrollar, a pensar, a diseñar y también a implementar lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por hablar solamente de ese.
y que luego con sus reformas, ¿cierto? Uno dice, mantenemos un sistema que desde la definición nos va a decir que es un sistema mixto, ¿sí? Donde hay unos actores públicos y privados, pero que es de competencia regulada, o sea, que hay un Estado que debe como ejercer como las funciones de regular cómo se da como esa competencia de estos actores por algo que se dice muy bien ahí, es un mercado, ¿sí? Y creo que eso es muy importante que lo podamos comprender porque creo que incluso eso es lo que pone un poco también en jaque que la ley estatutaria en salud, ¿cierto? La del 2015, uno diga, bueno, estamos en el 2021 y ¿qué es lo que pasa? Que parece que esta ley estatutaria no pudiese implementarse. Y creo que hoy el proyecto de ley 010 pues nos dice que en la forma en que vamos como a reglamentar esa ley estatutaria en salud es a través de ese proyecto de ley 010. Entonces uno dice, pues qué bueno, porque entonces es a través de este proyecto de ley donde uno siente que la ley 100, la 1122, la 1438 van por un lado, la ley estatutaria como que va por otro, entonces uno dice, no, pues qué chévere, parece que con el proyecto de ley 010, entonces como que van a andar como por como el mismo camino con la intención de poder avanzar hacia eso, que creo que todos estamos de acuerdo en términos de que se le debe garantizar a la gente la salud como un derecho humano fundamental y en esa medida hay unos principios muy importantes en términos de la oportunidad, de la universalidad, de la accesibilidad, de la disponibilidad, que yo creo pues que ninguno vamos a pelear con eso, pero que también aparece un principio ahí muy importante que va a ser el de la sostenibilidad financiera. Y creo que ese elemento pues va a ser también muy importante y uno lo va a poder también como leer en el proyecto de ley 010. Todo eso se los planteo para poder comprender, ¿sí? De por qué nuestro sistema de salud pues no se puede entender aparte de una cantidad de políticas, entre esas económicas, de lo que ocurre en el país, ¿sí? Y en esa medida, pues, ante la pregunta de si esto es una reforma o no, uno diría, pensarnos una reforma o una construcción de un nuevo sistema de salud, pues nos implicaría también pensarnos en términos del modelo económico, en términos de la política social, en términos de las políticas públicas, este país en qué condiciones está. Y creo que para ustedes no es un secreto que somos de los países más desiguales del mundo. Creo que también pueden conocer datos de cómo no avanzamos en lo que es el impacto de los determinantes sociales en salud. Y en esa medida, entonces, uno empieza a leer muchos conceptos que aparecen en el proyecto de ley 010, ¿sí? Pero que uno dice, pues claro, tenemos que hablar de salud familiar, tenemos que hablar de atención primaria en salud, tenemos que hablar de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad, pero la pregunta es, y ahí le daría paso a Yadira, bueno, ¿cómo hacemos con eso que se ha nombrado como los problemas estructurales del sistema de salud, que tienen que ver con la fragmentación en los servicios, que tiene que ver con la fragmentación en los planes de beneficio, que tiene que ver con la intermediación financiera? Porque son asuntos, por lo menos la intermediación financiera ha sido una de las banderas del movimiento social por la salud, de que no haya más intermediación, pero creo que ustedes lo pueden leer en el proyecto de ley, eso no desaparece. Yair, si quieres. Bueno, chicos, sí, Alejita nos hizo un panorama que yo creo que es lo primero que hay que resaltar. Porque uno debería preguntarle a esta ley, bueno, lo primero que les quiero aclarar es que la versión de la que vamos a hablar Aleja y yo es la última versión que se conoce, porque hasta ahora vamos en la quinta, y todos los días le quitan y le ponen, entonces si sale la gente y alega que, yo qué sé, que es que no dejaron la atención primaria, al otro día aparece un nuevo artículo de atención primaria, y si después se les olvida, entonces al otro día aparece, a los 3 días lo quitan. Entonces primero quiero decirles que este es un proyecto de ley que está en pleno debate todavía. Que para que lo tengan como en cuenta a partir de este proceso de movilización social tan fuerte que se vive en el país, ya varios partidos políticos le quitaron el respaldo, ya se quitó la U. Dilian Francisca, que es la presidenta de la U, hizo una carta diciendo que no lo apoyaba porque Colombia necesita una reforma estructural y que este proyecto no lo logra.
se quitó un ponente del Centro Democrático, que es uno de los partidos pues, del gobierno. Se quitó un ponente, no un ponente, sino que en este caso uno de los congresistas de Cambio Radical, que es el partido político que es ponente del proyecto de ley 010 con el gobierno, y se quitó el Partido Liberal. Casi todos los congresistas, o sea, en este momento es un proyecto que tiene muy bajo respaldo político, eso es como una cosa que les quería decir, pero igual están entrando y saliendo artículos, modificándose permanentemente. La versión de la que vamos a estar hablando, Aleja y yo, es la versión que aparece en la Gaceta del Congreso, ¿no? Que es como el diario oficial, que es la versión conciliada, que tenía ponencia positiva por parte de algunos congresistas y que muchos se le quitaron pues de ahí, para que ustedes vean cómo es un poco la dinámica política. Si hay más resistencia, los congresistas se van quitando porque no quieren perder votos. Eso se escracharon un montón de políticos que estaban a favor, etc. Quiero partir en esa mirada histórica que hace Aleja, les quiero como hacer dos énfasis. El primero es que pues ya han habido muchas reformas. Sí, 2004-2007 hubo toda una discusión que terminó en la... ¿cómo es? En la 1122 del 2007, después 2009-2010 hubo otra gran discusión después de la emergencia social y terminó en la 1122, y en la 1122, si ustedes leen la 1122, ahí dice enfoque poblacional, de determinantes, de determinación, enfoques o sea, esa 1122 tiene unos párrafos re bonitos, ¿sí? Enfoque de riesgo, determinantes de determinación poblacional, habla del modelo de implementar modelos de atención primaria, de cerrar las brechas de inequidad. Entonces uno dice, si ya tienen la 1122, si ya tienen el instrumento legislativo que es la ley 1122, que les dice que pueden hacer todo eso, pues ¿por qué no lo han logrado hacer? La primera pregunta es ¿por qué tienen que hacer 10 años después? La 1438, ¿por qué tienen que hacer 10 años después una nueva ley si llevan 10 años con un marco normativo que hipotéticamente, yo no sé si ustedes saben que este marco normativo tiene como antecedente importante y es la sentencia T760 del 2008, que es la sentencia de la Corte Constitucional que a partir de la revisión de 22 acciones de tutela, por primera vez en la historia contemporánea de Colombia, desde la colonia hasta hoy, que se decía que la salud era un derecho fundamental autónomo. Entonces, para darle salida a eso, y después de que la emergencia social si es que ya los años me confunden, del 2009, se sacó la 1438. Y nuevamente, pues, a pesar de que la 1438 intentó resolver los problemas planteados por la sentencia de la Corte Constitucional, que hablaba fundamentalmente, yo quiero ser enfática en dos cosas. La sentencia de la Corte Constitucional, aunque declara por primera vez en Colombia la salud como un derecho humano fundamental, no dice que se cambie el sistema general de seguridad social, pero las órdenes que les da al gobierno nacional prácticamente es cumplir las promesas que se hizo con la ley 100 del 93. ¿Qué le dice? Iguale los planes de beneficio, universalice la cobertura, pague la atención, no quiebre los hospitales con el flujo de recursos, garantice que la UPC para el régimen subsidiado y el régimen contributivo sean equitativas, sean, pues digamos, emparejadas, cosas muy generales. Y cuando se hace la 1438 y esto no resuelve las órdenes de la Corte Constitucional, entonces se sigue el debate y ahí es cuando aparece toda la discusión sobre la ley estatutaria de salud, que finalmente se presenta una propuesta por la Gran Junta Médica, que eran 10 organizaciones gremiales, donde estaban los colegios médicos, etcétera, y la Federación Médica y la Asociación Nacional de Internos y Residentes se retiran de esa propuesta, que en ese momento ellos plantean que no están de acuerdo porque lo que se está planteando en esa propuesta de ley estatutaria es restrictivo del derecho a la salud. Entonces, la Federación Médica Colombiana y la ANIR no respaldan el proyecto de ley gubernamental. Lo entrega la Gran Junta Médica sin estas dos organizaciones junto con el gobierno Santos. El proyecto tiene un montón de discusiones. Otra vez la gente sale a la calle a decir que ley estatutaria sí, pero no así. Este país no la pasamos viendo a la calle para decir sí, pero no así. Entonces, dice nuevamente sí, pero no así. Sale la ley estatutaria, como es una ley estatutaria, las leyes en Colombia tienen una jerarquía, ¿sí? Lo más importante es la Constitución y después siguen las leyes estatutarias que responden, digamos que tienen que darle salida, tienen que responder a lo que se plantea como derechos fundamentales. Y después de las leyes estatutarias están las leyes ordinarias.
Entonces, la ley estatutaria de salud sale a revisión de la Corte Constitucional inmediatamente y otra vez vuelve la gente otra vez a la calle a decirle a la Corte Constitucional que no la reconozca, que la declare inconstitucional porque no garantiza el derecho a la salud. Y el gobierno a decirle a la Corte Constitucional que sí garantiza el derecho a la salud. Total, la Corte Constitucional nuestra ha sido una corte, digamos, mediadora de este conflicto social. De alguna manera ha sido mediadora de este conflicto social sobre el derecho a la salud, y en el año 2014 saca una sentencia que es la 313, no me pregunten detalles del número porque yo siempre me enredo con eso, la sentencia C313, creo que es la letra, donde le dice al gobierno ley estatutaria sí, pero no así. Entonces modula cada decreto. Por ejemplo, la ley estatutaria en aquel momento hablaba de plan de beneficio. ¿Cuáles iban a ser? Hablaba de organizar un paquete de servicios que obedecieran al perfil epidemiológico, a los principales problemas de salud y, por supuesto, todas las personas que tienen enfermedades raras, enfermedades olvidadas, de baja prevalencia, pues dicen, oiga, pues, si usted hace un programa, gracias Alejita, la sentencia C313 del 14, si usted hace un plan de beneficios, incluyendo solamente las enfermedades de mayor prevalencia, pues va a dejar un montón de personas con un montón de patologías excluidas del plan de beneficios. Entonces se hace todo, nuevamente se hace toda una discusión y la Corte Constitucional en esta sentencia modula casi todos los artículos de la ley estatutaria que puso el gobierno y le dice al Estado colombiano que no hay planes de beneficio, que deben haber exclusiones específicas que sean negociadas por la vía de la sociedad, por la vía de la participación social. Le dice al gobierno que iguale las unidades de pago por capitación, que tiene que garantizar modelos de atención que sean adecuados para los diferentes grupos sociales, etcétera. Y ahí empieza otra vez la pelea, se repite el siguiente ciclo de movilizaciones. Entonces el gobierno dice que no la va a firmar y recuerden, ahí está el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y Alejandro Gaviria sale en los medios, eso es muy famoso porque sale en los medios diciendo la Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta, ¿sí? Y entonces eso fue una discusión muy fuerte, pueden buscarlo, no les estoy diciendo mentiras, pueden buscarlo en internet. Y esa frase yo nunca la voy a perdonar a Alejandro Gaviria. En mi cabeza eso para mí es inhumano porque unos pueden comer langosta en salud, entre comillas, y otros pobres tienen que resigdarse una pésima atención. Entonces eso siempre me va a cuestionar pues a mí de ese ministro. Y entonces la gente sale a la calle esta vez a respaldar la sentencia C313, ¿sí? Y a exigirle al gobierno que la firme y finalmente el gobierno Santos la firma en el 2015, ¿sí? Y nuevamente el ministro Gaviria trata de reeditar la antigua ley estatutaria en un montón de decretos que la Corte Constitucional no le acepta y entonces nunca se reglamentó esa ley estatutaria y entonces ahorita se dice que se va a reglamentar la ley estatutaria, pero realmente tiene puntos centrales y nuevamente estamos en la calle y nuevamente volvemos a pelear y nuevamente otra vez que así, sí, que el sistema de salud necesita un cambio. ¿Cómo es? Transformación sí, pero no así. Ese parece el lema crónico en 27 años de luchas por la salud que llevamos en Colombia, por lo menos después de la ley 100. Y esta ley, digamos, ¿qué tiene de las cosas grandes? Si uno le pregunta a un sistema de salud si es garante del derecho humano fundamental a la salud, uno debe hacer referencia al marco jurídico global. O sea, no estamos hablando de una cosa que es que aquí a una gente se le ocurrió. Un día amaneció con el cerebro alumbrado para pensar cómo se garantiza el derecho a la salud. No, esto está reglamentado por pactos internacionales que Colombia ha suscrito. El primero, el PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Colombia suscribió desde antes de 1970, ¿sí? Pero después, como el derecho a la salud es una cosa tan grande como decir yo me siento bien, siento que soy feliz, ¿cómo hace un Estado para garantizar que la gente se sienta bien? Eso es muy difícil pedirle a un Estado que garantice eso. Entonces, finalmente, aparecen unos acuerdos y aquí es muy importante la observación número, Aleja, me ayuda si se me olvida mal, sigo mal el nombre, la observación número 12 de Naciones Unidas, que define cuáles son las dimensiones concretas del derecho a la salud, ¿sí? Concretas de cómo le dice una ciudadanía o cómo le dice la comunidad internacional a un Estado, se cumple o no cumple, garantiza o no garantiza el acceso, digamos, el derecho a la salud. Y esta observación número 14 tiene
4 dimensiones específicas en el componente de prestación de servicios. Y yo quiero pues como hacer énfasis en eso. Para ello debe ser primero, según esta observación, primero debe haber disponibilidad de infraestructura, de equipos y de recursos humanos en salud. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿Chocó tiene disponibilidad? ¿Tumaco tiene disponibilidad? ¿Guainía tiene disponibilidad? Es decir, realmente hay una infraestructura, una dotación y el recurso humano suficiente que necesitamos. Ustedes son chicos que están formando en medicina y yo no sé si alguno de ustedes es papá ya o no, pero pues uno va a buscar una cita, voy a poner un ejemplo, con un nefrólogo pediatra en el Valle del Cauca y hay dos en el Valle del Cauca, pues en Chocó no hay ninguno, muchachos. Y pues mucho menos pensar que hay inmunólogo pediatra, infectólogo pediatra, y de ahí para allá, pues, y ustedes saben que hay un control sobre el número de cupos de residencias médicas, que no aumentan los cupos de residencia médica. Es una discusión que tenemos que dar algún día en el sector salud, los médicos de verdad. Pero digamos que hay, primera cosa, ¿hay buena infraestructura hospitalaria en todo el país? No, todos sabemos que la infraestructura hospitalaria está concentrada en las grandes ciudades, en el eje de la región andina, pero además de eso está concentrada en los sectores que tienen mayor poder adquisitivo. Ustedes pueden ver aquí la gente de Bello Oriente, que queda casi a 2 horas saliendo para Santa Elena, no tiene ni siquiera un puesto de salud literal, son 5.500 habitantes de barrio, no hay literal, donde estoy mintiendo, yo trabajo allá, no hay un puesto de salud, y en cambio la infraestructura está concentrada en el poblado, en Laureles, entonces hay una inequidad en la primera dimensión del derecho a la salud. La segunda dimensión, que es la accesibilidad, es decir, que no hayan barreras geográficas, económicas y sobre todo administrativas. Y entonces resulta que aquí una persona del régimen subsidiado que vive, nuevamente va a volver al barrio Bello Oriente, la atienden en María Carambolas, todos los días hay 16 fichas para Bello Oriente, María Carambolas y todos los barrios aledaños, llega un montón de gente y entonces resulta que no logran el cupo y así todos los días, hasta que un día son muy de buenas, parqueados desde las 7 de la mañana consiguen la cita y le mandan unos exámenes y una cita, por ejemplo, por neurólogo. Y ahí aquí viene el otro drama, la gente para conseguir la cita y cuando sale la cita le toca ir hasta el poblado, le toca ir hasta el centro, hasta otro lugar de la ciudad. Eso es lo que llamamos accesibilidad. Los servicios de salud tienen que ser accesibles administrativamente, financieramente para la gente. La tercera dimensión o la tercera característica del derecho a la salud según esta observación de Naciones Unidas, es la calidad. ¿Sí? Y pues yo no quiero ser mala y ser dura con nosotros, pero nosotros sabemos que una calidad es la que se observa en las salas de medicina privada y otra calidad muy distinta a la que se observa en las salas de hospitalización, digamos, general en los prestadores de servicios. Una cosa muy diferente es el que puede pagar una consulta de medicina prepagada de 40 minutos de especialista, otra muy distinta a la gente que va del régimen social, incluso del régimen contributivo, y le asignan el especialista pues 10 minutos para cada consulta. Puede que un ortopedista necesite 10 minutos, por todo nosotros sabemos que un internista necesita más tiempo, ¿sí? Un neurólogo necesita más tiempo con su paciente. Entonces, bueno, ahí está la calidad. Y en la última dimensión es la aceptabilidad, que quiere decir que los servicios de salud deben de estar adecuados a los grupos socioculturales. Entonces, si yo voy donde una comunidad indígena con mi práctica médica, debo tener una formación que me permita dialogar con una mirada distinta al proceso salud-enfermedad. Pero también si voy a una comunidad afro, lo mismo. Pero peor, es que no es solo de grupos étnicos, es de otra. Yo soy mujer. Ustedes no han visto, pero chicos, me tocó trabajar yo fui médica clínica hasta hace que una década, tal vez que renuncié definitivamente a la clínica, y era terrible porque las pacientes llegaban a una citología y cualquier auxiliar de enfermería, cualquier persona entraba por detrás y la pobre señora con las piernas abiertas tratando de tomarse una citología. Entonces, que ni siquiera son muy adecuados para nosotros mismos, no respetan muchas dimensiones de esta relación, que es más una relación humana del médico con el paciente. Y lo otro que dice la observación número 14 es que el derecho a la salud tiene también unas precondiciones que son de los determinantes sociales. Se habla de unas cosas pues básicas, que debe haber paz, que debe haber agua potable, que debe haber saneamiento básico, que la gente debe tener acceso y seguridad alimentaria, que la gente debe tener vivienda saludable, pues unas cosas básicas que cualquier ciudadano.
cualquier sociedad en el siglo XXI debería estar garantizando, y pues por supuesto ni les voy a decir cómo está la situación en Colombia, porque probablemente solo en Medellín tenemos cerca de 100.000 personas desconectadas de los servicios públicos porque no tienen plata para poder pagarlos. Entonces, si tenemos en cuenta estos dos asuntos, y sobre todo, digamos, quedémonos solo en el componente prestacional, la pregunta que habría que hacerle a la actual reforma es, ¿hay mecanismos reales y efectivos para garantizar que superemos los problemas que ha tenido la concreción del derecho a la salud en Colombia? En Colombia se pone una tutela por el derecho a la salud cada 33 segundos. Decir que por cada minuto hay 3 tutelas, y ahí cuenten para arriba. Es el derecho más tutelado de Colombia después de los derechos de petición, ¿sí? Entonces es impresionante, y cuando uno ve qué departamentos ponen tutela, pues la mayoría de las tutelas están puestas en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bogotá, que son ciudades que tienen, digamos, mayor acceso a la educación formal, que tienen mayor posibilidad de tener asesoría jurídica y todo. Entonces, yo he hecho varios trabajos sobre acceso, sobre trayectoria de acceso a los servicios de salud de pacientes con cánceres, con otras, sobre todo con cáncer, cáncer infantil y cáncer de adultos, y realmente los que ponen tutela son mínimos, ¿sí? Les cuento una historia. En Buenaventura teníamos pacientes de cáncer pulmonar que llevaban 6 meses tratando de conseguir una cita con el neumólogo. Y había un neumólogo que se iba a ir de Buenaventura porque las EPS no le mandaban pacientes. O sea, ni siquiera, o sea, es un mercado. Entonces, ¿qué pasa en un mercado? Yo les hago una comparación muy simple, chicos. Si usted pone una tienda y usted va a vender huevos, usted, ¿qué es lo que quiere? Vender muchos huevos. Porque si usted vende poquitos huevos no gana plata, ¿sí? ¿Sí? Usted necesita ganar. Si usted no gana, pues el negocio no sirve. Es simple, venda usted tenis, camisetas. En este caso de los servicios de salud, si yo tengo un negocio, es decir, yo soy un actor privado y entro a poner un negocio, sea el prestador o el asegurador, ¿cómo gano plata? No es dándole servicios de salud a la gente, es evitando que la gente reciba servicios de salud. Porque si les doy todo lo que necesitan, pues yo gano más poquito. Entonces, ¿cómo ganan plata los intermediarios, para empezar? Porque ellos esperan, digamos, le pagan tarde a los hospitales y a las clínicas privadas, porque entre más tiempo tengan la plata en el banco, pues ganan intereses. Pues ustedes dirán, ay, pero profe, ¿eso qué interés se gana? Y yo tengo 100.000 pesos en el banco y eso al final salgo debiéndole a la tarjeta a los 2 años, sino para ustedes que tienen 100.000 pesos en la cuenta. Pero aquí estamos hablando que el sistema de salud tiene alrededor de 50 billones de pesos anuales. Entonces, imagínense ustedes cuánta plata, si la dejo quieta en el banco, cuántos intereses me reproduce ese dinero. Primera cosa. Entonces no le pago a tiempo y por eso los hospitales tienen unas carteras de 1 año, de 2 años, y los pobres no tienen con qué pagarle a la gente y todas las EPS le den plata, etc. Y segundo, yo evito pagar servicios. El mejor negocio es que yo no le doy servicios a la gente, ¿sí? Y voy a decir una cosa que les va a sonar terrible, pero el otro negocio, el de las prestadores, es, si me pagan por evento, por cada cosa que haga, pues yo hago muchas cosas. Entonces, este vino con la uña encarnada y digo que hay que hacerle cirugía general. Pues estoy exagerando, no estoy poniendo una cosa así caricaturesca para mostrarles. Pero si a mí me pagan una plata mensual por atender a cada persona, que es lo que se conoce como capitación, pues entonces yo hago lo mismo que la EPS. Si me llega la plata a cambio de atender lo que la gente necesite, pues yo evito que la gente use mucho los servicios de salud. Esta ley no está reformando, tiene un planteamiento específico para ninguna de las 4 dimensiones del derecho a la salud, ¿sí? O sea, realmente no garantiza disponibilidad porque no tiene un plan real de inversión de generación de infraestructura, de aumento de los recursos humanos en salud, de generación de, digamos, de generación de equipamiento médico. Dice que en las zonas rurales se va a poder hacer inversión, pero inversión público-privada para construcción de infraestructura. Y nosotros ya sabemos que cuando eso es público-privado es porque van a terminar entregándole el coco a las empresas privadas para que ellos lo gestionen, los administren, etc. No tiene nada que ver con, digamos, con la calidad. No tiene un programa que diga cómo vamos a mejorar la calidad. Dice que va a haber un sistema obligatorio de garantía de calidad. Pues chicos, aquí hay sistema obligatorio de garantía de la calidad hace años, ¿sí? Que va a monitorear los indicadores de recursos financieros de las EPS. Pues aquí se investiga, se monitorea, la superintendencia tiene un panel de indicadores que le pide todo el tiempo a las EPS y a las IPS y no pasa nada. De hecho,
Las mayores sanciones que ha habido contra las EPS no la ha hecho la Superintendencia Nacional de Salud. Las mayores, para que ustedes vean cómo es la vida, las mayores sanciones las hizo la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio, creo que hacia el 2007 o 2009, acusados de que habían como una articulación de las EPS para negar servicios. Eso fue una sanción multimillonaria, las acusó. Yo no recuerdo eso técnicamente cómo se llama, pero esa fue la mayor sanción, digamos, que ha habido, grande, importante en el sistema de salud, porque habían hecho un acuerdo para negar servicios, incluyendo servicios del plan obligatorio de salud. Que si va a disminuir las barreras de acceso, pues no, porque ahorita además van a garantizar que haya menos EPS. La idea es depurar las EPS que hay en el mercado y poder garantizar, digamos, van a fortalecer los oligopolios en salud. Y el otro punto sobre la aceptabilidad, digamos que ahí sí hay unas, para que digan que no solo veo lo malo, ¿no? Para que también vean una cosa buena. Dice que va a mantener el sistema de salud, indígena intercultural, que se conoce como SISPI, y que además va a ser un proceso de creación de un sistema de salud propio intercultural para pueblos afro. Digamos que ahí por lo menos hay un pedacito que algo se salva, y es que reconoce los avances legislativos que han logrado las comunidades indígenas de salud con el Estado. Y el otro tema crítico de esta, o sea, no quita nada de la estructura del actual sistema, tiende a tener más oligopolios, plantea los monopolios en las zonas donde sea rural, y además de eso, hay dos cosas que son muy, muy peligrosas, chicos, digamos, en esta primera parte, que es el panorama general de la ley. Una es que hasta ahora la Contraloría y, digamos, el sistema jurídico colombiano ha defendido siempre los recursos de salud como recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que así lo reciban las EPS, son recursos del Estado que administran las EPS y por lo tanto son de destinación específica. O sea, no lo pueden usar. Recuerden ustedes eran muy chiquitos, seguramente no se acuerdan. Yo soy un poquito mayor que ustedes, solo un poquito, ligeramente mayor que ustedes. Y me acuerdo cuando una de las grandes críticas fue, por ejemplo, el gerente general de Saludcop, que hizo con campos de golf, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo pueden acusar a él? Pues porque eso eran recursos públicos de destinación específica. Es decir, no se los podía gastar, sino exclusivamente para la atención de salud de la gente. Entonces, ahí a mí me costó mucho entenderlo, pues porque las leyes hay que leerlo grande o hay que leer la letra menuda. Entonces, había un punto que decía que uno de los artículos dice claramente que las EPS van a poder contar con el 8% de los recursos de la prima para gastos administrativos, y yo no entendía, primero, ¿para qué decían que el 8% si eso es hace una década y media se le reconoce el 8% para administración? Y yo no entendía eso, yo decía, a ver, uno ingenuo al principio no va a ir, porque irá prima, a ver, ¿será que se equivocaron? No, muchachos, no se han equivocado, la boba era yo, que hasta que le pregunté a alguien que sabía de seguros, cuando las empresas privadas de seguros reciben una plata, cuando uno les paga y hace un contrato con ellos por la casa, porque si me incendia la casa, por el carro, por robos, por seguro de vida, yo les pago una plata y eso se llama prima. Y esa figura legal hace que esos recursos se vuelvan recursos privados. Y parece que en la ley que está en el Congreso en este momento, decir que recibirán el 8% de la prima es la manera como buscan que los recursos de salud, que hasta hoy han sido reconocidos como recursos públicos digamos, de uso específico para el sector salud, para la atención, pasen a convertirse en recursos privados, porque se reconoce que las EPS se vuelven aseguradoras, es decir, empresas que gestionan el riesgo, un riesgo cualquiera, como el riesgo de que me roben el carro o algo así, y que lo que pagan el Estado por la atención de las personas se vuelve una prima de protección de ese riesgo. Y cuando se vuelve prima, pues son recursos privados de las aseguradoras, y en ese caso, pues ya las aseguradoras pueden, lo que les quede es de libre albedrío, de uso no de los trabajadores de las aseguradoras, sino de los propietarios de la aseguradora. Entonces ahí tenemos un tema muy grave, y es que hasta ahora se había logrado que los recursos de la salud fueran recursos públicos, ¿sí? Y aquí se volverían, digamos, recursos privados cuando entren a los aseguradores. Y otra cosa muy grave que tiene en la ley es que habla nuevamente de planes de beneficio. Ya la Corte Constitucional le ha dicho al Estado que por favor, que por Dios, que entienda que no pueden ser solo las enfermedades prevalentes, y el Estado todo el tiempo no le ha gustado tener que cubrir todo, y entonces mucho menos las aseguradoras se van a meter en un negocio donde tienen que responder por casi todas las enfermedades, con excepción de algunas exclusiones, que más o menos hay un consenso global
que usted con los recursos del sector salud no debería pagar tratamientos experimentales, no debería pagar tratamientos estéticos, más o menos eso es como una especie de consenso global, pero de pagar lo demás. Entonces aquí cuando te vuelven esa plata privada y te van a poner a decir que pagues todo, pues entonces eso no sería negocio para las EPS. Entonces lo que hacen es decir, vamos a tener nuevamente, y se vuelve a hablar nuevamente de un plan de beneficios. Esa es otra pelea, que va a quedar incluido, que no. Eso es muy, muy grave porque nos puede volver a poner en la situación de que si hay enfermedades raras o olvidadas o enfermedades de bajas prevalencias, pues ¿quién las va a cubrir? Si eso no entra explícito, imagínense en el CIE-10 todas las patologías que tiene. Imagínense pues que la gente sepa, yo qué sé, de un montón de patologías que aparecen ahí que la gente ni conoce, que en una deliberación pública la gente ni cae en cuenta de eso, no queda explícitamente reconocida en el plan de beneficios y entonces muchas patologías de baja frecuencia pueden quedar excluidas y eso implicaría que la gente tiene que comprar, pues eso sí, seguros complementarios o alguna otra figura para poder ser cubiertos. Pues yo dejaría ahí como en esta parte, para darle nuevamente la palabra a Aleja para el segundo como grupo de preguntas, que usted hizo unas preguntas muy claras, Ana María, muchachos. Pues no sé si quieren que abordemos alguna pregunta en específico o les planteo como algunos elementos además de lo que ha mencionado Yadira en términos de, bueno, de las implicaciones que puede tener este proyecto de ley pues, en materializar o no lo que supuestamente está en la ley estatutaria en salud. No sé, José Manuel. Pues primero, sería bueno que los asistentes, si pueden prender el micrófono, si se animan, si tienen alguna pregunta que puedan realizar, o por el chat, también aquí estamos pendientes a sus preguntas, algún comentario pues a las primeras intervenciones aquí de las profes. Si tienen alguna pregunta, no sé. Sí, por ejemplo, la manita. Yo quisiera hacer una, si se puede. Claro que sí. La profesora Yadira, ¿cómo nos dice pues que hay unas diferencias en la atención en los usuarios afiliados al régimen subsidiado versus régimen contributivo? ¿Cómo en la atención se logra diferenciar quién es quién? O sea, ¿en qué momento el médico dice, este es del subsidiado, le voy a dar más poco tiempo, este es del contributivo, le voy a asignar más tiempo a la atención? Gracias. Ok, no, la responsabilidad no viene tanto del médico que atiende, ¿no? Quiero ser enfática en eso. Pillen ustedes, primera cosa, la vulneración del derecho a la salud ocurre en todos los regímenes, incluyendo los que tienen medicina prepagada. Hay montones de tutelas en este país de gente con medicina prepagada para que le atiendan cosas. Esa es la primera cosa. O sea, aquí nadie se salva de la vulneración del derecho a la salud, pero hay situaciones más dramáticas que otras. Casi todos los estudios sobre inequidades en Colombia, de lo que ustedes quieran, nos muestran claramente una brecha, lo que nosotros llamamos un gradiente en salud sociosanitaria. Yo imagino que ustedes han discutido eso en salud pública, que les muestra claramente que los peores resultados los tienen los que no tienen, en general, los que no tienen aseguramiento. Después los que tienen régimen subsidiado, les va un poquito menos mal a los que tienen contributivo y les va menos mal a los que tienen medicina prepagada. Sí, a eso les va un poquito mejor. De hecho, les doy un ejemplo. Estamos terminando una tesis de doctorado en mortalidad evitable en menores de 5 años con una estudiante del doctorado de epidemiología de la facultad, y el 85% de todas las muertes en Colombia en niños menores de 5 años en los últimos 20 años, que creo que es el periodo de tiempo que tenemos hasta el 2019, ¿no? Porque no alcanza a entrar este año que apenas está en curso y tampoco el 20. Eran potencialmente evitables. Y de eso la gran mayoría de la evitabilidad es por razones asociadas al sistema de salud, ¿sí? O sea, porque uno dice, bueno, ¿evitable por qué? Pues un niño muere por diarrea y es evitable porque le pongan agua, acueducto a las familias, y es evitable porque lo atiendan. Entonces las razones de evitabilidad son mixtas. Pero si, pongamos un ejemplo, la mortalidad de cáncer, es evitable fundamentalmente por servicios de salud, porque usted si lo diagnostica tempranamente y lo maneja oportunamente en la mayoría del planeta Tierra, el 80% de los niños con diagnóstico de cáncer se salvan. En Colombia el indicador es casi al contrario. En Colombia la mortalidad por cáncer infantil es muy, muy alta. Entonces,
y es claro el gradiente, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo ahora los datos porque no los había pensado, pero eso lo hemos encontrado en varios trabajos. Y en este caso, pues la evitabilidad mayor que hay en Colombia es por servicios de salud. Pero, Rosemary, si es tu nombre, linda, sí. No es que el médico diga aquí, como es del subsidiado, que lo trato mal, y como es del contributivo, lo trato menos mal. No, no está ahí el problema, digamos. ¿Dónde está el problema? Primero, ¿con quién contratan las EPS? Claro, yo pongo un filtro, no es malintencionado, pero cuando contrato con IPS, digamos, que tienen más crisis económica crónica, que no tienen recursos para tener suficientes médicos, que sobresaturan el número de consultas, etcétera. Entonces, si tú estás en un municipio, yo trabajé muchos años en los Llanos Orientales y trabajé muchos años en el Cauca y en el norte del Valle del Cauca como médicucha, así como ustedes van a ser así médica del pueblo, de las cosas que me han amado, pero también más duras, pues entonces, digamos, éramos 3 médicos para una población de 10.000 habitantes, pues uno hacía todo lo que podía, pero no todo lo que podía era suficiente, ¿sí? O sea, uno personalmente hace todo lo que puede, pero no quiere decir que cada uno de nosotros haga todo lo que puede sea lo suficiente para una población, mientras que la persona que tiene medicina prepagada simplemente llama, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Por favor, la cita con el dermatólogo, con el neurólogo. Aquí hace muchos años está reglamentado que los niños menores, creo que los menores de edad deberían ser vistos por pediatra, pero al menos los menores de 12 años directamente, ¿sí? No es que los médicos generales no sepamos nada de pediatría, claro que nos forman también para eso, pero en general incluso está reglamentado que los pediatras sean la puerta de entrada en el sistema de salud para los niños. Pero a ver, yo les pido, ¿cuántos pediatras hay en Argelia, Antioquia, en Argelia Valle, en Argelia Cauca? O sea, no hay. Señora. Lo que pasa es que no, o sea, de hecho, pues muchas de las cosas que mencionas estoy de acuerdo con la gran mayoría de ellas, sino que me preocupa que nuestros estudiantes estén viendo que efectivamente ya cuando se está al frente de la atención haya realmente una diferencia frente a los usuarios que tenemos en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo, porque eso realmente te lo puedo asegurar que no es cierto. No, por eso sí te digo que no es de la atención directa. Sí no, correcto, pero entonces, y lo que sí es cierto, y en lo que estamos de acuerdo, es que efectivamente el problema más grande en este momento es el acceso a los servicios, porque una cosa es estar afiliado y otra cosa es poder acceder realmente a los servicios de salud. Y no tanto los de primer nivel de atención, si así lo podemos llamar, sino cuando yo necesito un especialista o medicamentos que no son, digamos, de primer nivel, como para decirlo así, el del post, ¿cierto? Claro, y efectivamente, pues también tiene una lógica que quien está contribuyendo más, que quien tiene los recursos, pues yo pienso que es apenas lógico que tenga acceso porque puede pagar una prepagada, ¿cierto? Entonces yo no vería eso como tan inequitativo, porque pues ahí están invirtiendo también recursos ellos mismos, los que tengan recursos para acceder a sus servicios de salud. Pero bueno, no solamente quería como aclarar eso, porque de verdad que eso no sucede en el sistema, o sea, realmente el que atiende no logra diferenciar a qué régimen está afiliado el usuario. Muchas gracias. Bueno, Rosemary, pero sí difiero éticamente contigo de varias cosas, ¿no? O sea, es cierto que el médico que está al frente de un paciente, sobre todo el médico general, pues no se pone a ver, ya este es subsidiado, lo voy a tratar más mal, no, eso obviamente que no es por ahí el problema. Eso es bastante obvio que no ese es el problema. Pero sí, digamos que en muchos municipios, recuerden que Colombia es un país de más de 1.105 municipios, la mayoría de los municipios colombianos tienen solo hospitales de primer nivel, los hospitales tienen una baja o tienen presupuestos pequeños que hacen que no puedan contratar una gran cantidad de personal y efectivamente la gente llega y muchas veces no alcanzan los fichos, la historia crónica que oímos no alcanzó el ficho, el hospital tiene 3 médicos y reparte 60 fichos y llegan 80, entonces 20 se devuelven, etcétera, etcétera, y a veces pidiéndole a los médicos el favor, pues sí, vemos un poquito más. Ese no es el cuello de botella, ¿sí? Pero lo que sí no estoy de acuerdo contigo, Rosemary, es que no hay justificaciones éticas para que una persona, porque tenga mayor capacidad de pago, reciba mejores servicios. Es decir, hay una discusión que es la discusión sobre inequidades en la atención en salud. Y siempre se habla de 2 tipos de equidad y usted lo puede consultar, por ejemplo, en la literatura inglesa, para no decir que eso solo lo pensamos aquí en un sur global, sino, por ejemplo, Margaret Whitehead,
que desde principios de los 2000 está haciendo toda una discusión sobre la equidad en los sistemas de salud. Entonces, Margaret nos va a caracterizar dos tipos de equidad, y eso lo dice Sir Michael Marmot también, que es un Sir inglés que trabaja una de las teorías determinantes de la salud, y lo reconoce, pues, digamos, en una discusión desde Europa, desde Estados Unidos, por supuesto en América Latina también lo decimos. Entonces, en los sistemas de salud deberían obedecer a dos lógicas de equidad. ¿Cuáles son las dos lógicas de equidad que deberían resolver? La equidad horizontal. ¿Y en qué consiste la equidad horizontal? Que todos tengamos las mismas condiciones de atención para la misma patología. Es decir, si a Ardila Lule le da un cáncer de hígado y a mí me da un cáncer de hígado y le da un cáncer de hígado a la señora de Bello Oriente, los tres deberíamos ser atendidos en las mismas condiciones en aras de una equidad horizontal. Si hay diferencias en la atención, esas diferencias deberían ser, como dice uno, en hotelería y turismo. Pues yo no voy a pedir porque a Ardila Lule le pongan una pieza más bonita, que a mí me dejen ahí con la piecita compartida, lo mismo con la señora, no. Pero en términos de acceso a la tecnología médica, de acceso a los tratamientos, la equidad horizontal consiste en garantizar ya a todos los pacientes que tengan el mismo diagnóstico, la misma calidad de atención. Y la calidad de atención no es solo uno, o sea, lo de menos es la hotelería y el turismo, como dice uno, pues. Segundo, la equidad vertical. ¿En qué consiste la equidad vertical? Hay grupos sociales que históricamente han tenido menos acceso a los servicios de salud y por lo tanto tienen mayor carga de enfermedad. Entonces, lo que necesitamos es compensar esas desigualdades que se han construido en términos de carga de enfermedad. Entonces, probablemente hacer mucha más inversión en actividades como la promoción y la prevención para empezar a cerrar estas brechas sociosanitarias, que son brechas que hay que cerrar pensando en claves de equidad vertical. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia que tenemos, Rosemary, en términos del concepto de derechos humanos, y es que la salud como derecho humano obedece a unos principios que están, pues, descritos desde la Organización de las Naciones Unidas desde la década de los 60, y es su universalidad, igualdad, ¿sí?, interdependencia de los derechos. Entonces, desde un enfoque de derechos humanos no es soportable, no es justificable éticamente que porque unas personas puedan pagar más reciban mejor calidad de acceso a los servicios de salud. Lo que sí es negociable es la hotelería y turismo, pues obvio. Eso sí, pues digamos, eso no es lo que marca la posibilidad de vida o muerte de un grupo. Entonces, ahí quería como hacer desde la teoría, desde el enfoque de derechos humanos, eso no es sustentable. Listo, profe, muchas gracias. Profe Aleja, tienes la palabra. José, hola, qué pena. Antes de que pasemos con la profe Aleja, si me permiten, a mí me quedó una pequeña duda, que si la profe Yadira me puede responder, respecto al término de la prima, que es como algo que se está implementando nuevamente en esta propuesta de reforma. Profe. Bueno, corazón, Carlos, pues yo no soy economista ni financista, recuerden que yo soy médica saludista, pues lo que dicen los que saben del área de administración más fuertemente es que las aseguradoras, cuando aseguran un riesgo, diga usted, vamos a suponer un carro, entonces yo le aseguro el carro contra el incendio, entonces me cobran 100 pesos, pero si le sumo al incendio que se dañó porque se cayó al río, entonces otros 100 pesos, que si le aseguro a eso que me lo roben, entonces otros 300 pesos, entonces yo pago, digamos, estoy haciendo un ejemplo cualquiera, 400 pesos al asegurador para que me devuelva parcialmente el carro, 70%, 80% de acuerdo al nivel de pérdida, en caso de que me lo roben, de que se incendio, de que se caiga al río. Estoy poniendo, pues, porque ustedes saben que eso es, esas cifras no son reales. Y esto se conoce como prima de aseguramiento. Entonces, los que conocen este detalle, pues yo no lo entiendo muy bien, pero quienes conocen ya el detalle del lenguaje, del lenguaje de aseguramiento, son los quienes plantearon esta discusión de que cuando se habla que se va a reconocer el 8% de la prima, no están diciendo de la UPC, sino de la prima. Entonces, con ese están volviendo esos recursos privados, que ya ahí se está reconociendo lo que se paga por parte del Estado o a partir de la seguridad social, lo que se está pagando para el aseguramiento, se está convirtiendo en recursos privados porque ya no se habla solamente de esos recursos como recursos de unidad de pago por capitación, sino como prima que se reconoce por la atención al usuario. Entonces, digamos que esa ha sido siempre desde finales de los 80, que fue cuando Fasecolda empezó a plantear esta discusión sobre el cambio del Sistema Nacional de Salud y del Seguro Social, se empezó a discutir
que las aseguradoras eran más eficientes para garantizar el manejo financiero de estos recursos. Pero detrás de eso también es porque la plata que circula, digamos, en la economía de los seguros es un recurso que se vuelve privado y por el otro lado es un recurso que puede circular en el sector financiero. ¿Sí? Que es lo que muchos economistas han llamado la financiarización de la salud. Se encontró en el sector salud una posibilidad de tener recursos que generen réditos financieros y que hace muchos años la discusión de los aseguradores es tratar de que estos recursos que han sido reconocidos por la Corte Constitucional como recursos públicos dejen de ser reconocidos como recursos públicos cuando entran al asegurador. Cuando están en el Estado son recursos públicos, pero el gran riesgo es que entren al asegurador y que por alguna normativa colombiana terminen garantizando o reconociéndose como recursos privados. Porque ahí sí, si es un recurso privado, bizcocho, si yo le pago a usted un sueldo de 500 pesos, yo puedo pretender que se lo pago para que usted se alimente bien, para que usted viva en un apartamento o en un cuarto decente, para que, no sé, para que pague el colegio, la educación, la universidad. Pues finalmente usted me va a decir, no, vieja, ese es mi sueldo, yo hago con la plática lo que me venga en gana. Claro, cumpliendo unos básicos que es la prestación de los servicios que se compromete. Pero si hoy que los recursos son públicos, hay tantas barreras para la prestación de los servicios de salud, la gente enfrenta cotidianamente tantas barreras para la prestación de los servicios de salud, ¿qué pasaría? La pregunta es, ¿qué pasaría si esos recursos son privados? Hoy que no lo pueden apropiar los dueños de las aseguradoras, y hay tantas barreras para que la gente sea efectivamente atendida. Imaginemos cuando esos recursos se reconozcan como recursos privados y por lo tanto los excedentes de la operación pasen a ser excedentes que se pueden distribuir. Entonces ahí tenemos un cuello de botella muy importante. Digamos que una de las cosas siempre ha sido que los recursos de salud sean recursos públicos de destinación específica. Ahora sí dejemos hablar a Alejita, muchachos. Bueno, yo quería como plantear como varios asuntos. El primero es, incluso pues todavía tengo la mano levantada, pues cuando estábamos como planteando este asunto en frente al tema de lo que es la equidad, ¿cierto? Y de cómo tener mayor capacidad adquisitiva puede, porque creo que esa es una discusión constante con los estudiantes, en especial de medicina, en términos de que se plantea que si yo tengo mayor capacidad adquisitiva, pues ¿por qué no puedo tener como mayores, como mejores atenciones, por nombrarlo de alguna manera? Y creo que pues Yadira ya creo que lo explicó muy bien, pero digamos que yo quería hacer la intervención en ese momento porque creo que si uno está comprendiendo lo que implica la salud como un derecho humano fundamental y que en esa medida está cimentado en lo que es la dignidad humana, pues uno va a poder entender que es que ese asunto de la dignidad humana pues nos hace iguales y en esa medida todo lo que son los principios de un derecho humano fundamental deberían cumplirse. Y ahí también sería muy importante el asunto de la progresividad y de la no regresividad. Eso como frente a ese tema de, pues si yo tengo más plata, si merezco mejor atención, porque creo que esa es una discusión en términos de lo ético que es importante que la abordemos, porque creo que no es tan sencillo, porque estamos hablando desde derechos, estamos hablando de la dignidad humana, estamos hablando de la atención en salud, incluso estamos hablando de en lo que en algún momento se consideraba un derecho en conexión con la vida, que ya se logró pues como que sea autónomo y creo que eso es una gran ganancia, pero creo que eso sí es como muy importante como que ustedes lo tengan en mente porque creo que eso es lo que de alguna manera sigue reproduciendo en el sistema esa lógica un poco de quien más tiene, mejores beneficios puede, digamos, de alguna manera tener y creo que en términos de derechos humanos la discusión no se puede resolver así. Si fuera entretenimiento, incluso ni comida, porque la comida también hace parte de ese contenido mínimo vital del derecho a la salud. Frente ya a algunos elementos que se han planteado frente al proyecto de ley 010, pues creo que con lo que se ha dicho podemos como comprender que sigue una lógica de intermediación financiera
Y eso muchos autores, sí, han planteado que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema de salud. Eso en un momento se creyó que se resolvía en términos de que se iba a hacer como lo que se nombra ahí también como el pago directo, ¿cierto? Pero ustedes saben que incluso ese pago directo ya está en normas anteriores, pero que también porque hay retraso en el pago de la nómina de los profesionales y creo que con la pandemia quedó supremamente evidente que hay incluso profesionales del área de la salud que hace 2 años no le pagan, que uno debería preguntarse cómo vive, ¿sí? Un profesional de la salud que hace 2 años no le pagan. Pues debe ser, o no necesita el trabajo, o tiene un compañero que de alguna forma surte como los gastos del hogar, pero creo que ustedes vieron pues como las diferentes manifestaciones, movilizaciones, carteles de los que serán sus o son sus colegas diciendo como la situación tan tenaz en la que han estado ahorita como con la pandemia, porque creo que la pandemia sí ha permitido por lo menos develar como esos asuntos estructurales del sistema de salud. Ahí también hay un elemento como bien importante, yo creo que ustedes lo leyeron, algunos ahorita planteaban que han, pues como que han estudiado renglón a renglón lo que hay en en el proyecto de ley. También quería pues como decirles que pues por lo menos la versión que nosotros tenemos son 217 páginas, ¿cierto? Creo que es un texto supremamente largo, y que habrán muchos asuntos que a uno se le escapen y que pues uno también tiene como ciertos intereses. Ahorita preguntaban por el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Digamos, pues como desde mi comprensión que posiblemente no se comparta en este espacio, para mí, más que el sistema obligatorio de garantía de la calidad, tiene que ver como con ese asunto de cómo sí se garantiza el acceso y una vez que garanticemos el acceso, cómo vamos a medir este asunto de la calidad. Porque al final el sistema obligatorio de garantía de la calidad pues termina siendo una serie de indicadores que intenta medir unos asuntos, pero creo que de verdad no está dando cuenta de lo que supuestamente debería medir, que si hay acceso, que si hay disponibilidad, que si hay calidad, que si hay oportunidad, cuántos están, digamos, cada cuánto se están dando las citas, en cuánto se están demorando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nos preguntan como si se mantienen los 4 componentes, no les sabría cómo decir. Sé que está ahí porque está pues como planteado en cada uno de esos capítulos, pero digamos que pues yo me concentré en los que me parecen como más problemáticos a mí, incluso porque pues creo que también hay una discusión importante frente a lo que muchos actores del sistema de salud consideran una vulneración a la autonomía universitaria. Pero ahorita pues les cuento un poquito como lo que yo he entendido, porque en serio que también es confuso, yo se los decía antes de empezar como la actividad. Es decir, hay una serie de uso de muchos conceptos que nosotros quisiéramos ver implementados, como la atención primaria en salud, como la medicina familiar, como la promoción de la salud, pero hay otros que a uno le queda como el sinsabor de no saber eso cómo se aterriza. Entonces, uno de esos otros elementos es lo que tiene que ver, que se plantea que se va a avanzar en la fusión, en la liquidación o en la consolidación de esas alianzas públicos-privadas, ¿sí? Y ahí va a ser como muy importante qué va a pasar con los hospitales públicos. Y creo que esa es una pregunta bien importante porque la experiencia que hemos tenido desde la implementación de la Ley 100 es que la red pública se ha ido privatizando y cada vez más tenemos menos hospitales, ¿sí? Y eso tiene una implicación también en la formación de los médicos del país y de las médicas, porque muchos de estos hospitales en sus inicios, muchos eran hospitales universitarios. Y creo que ahí también hay una discusión importante frente a lo que se plantea que serán esos hospitales universitarios y esa serie de incentivos. Hay una palabra que se repite, así como lo de la prima, una palabra que aparece por todas partes, y son incentivos, 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 ¿sí? Y esos incentivos están muy pensados como en la lógica de esa rentabilidad económica, y uno ahí también debería preguntarse, bueno, un sistema de salud debe obedecer ¿a qué? A una rentabilidad económica, ¿sí? O a una rentabilidad social. Incluso si uno tomara como objetivos esos que plantea
la Organización Mundial de la Salud para lo que son los sistemas de salud. Bueno, el otro asunto que se plantea que no está, pues como que no va a salir fortalecido del proyecto de ley 010 es lo que tiene que ver con la salud pública, ¿cierto? Creo que ahí se nota que hay diferentes planes, está el plan de intervenciones colectivas, está el plan decenal de salud, se plantean también todas las rutas de promoción y mantenimiento, ¿cierto? Todas las rutas integradas de atención en salud, pero uno dice, bueno, ¿esto dónde se termina como articulando para que de verdad no esté como esa fragmentación, esa separación entre la atención individual, ¿sí? Y todo lo que serían las acciones de salud pública, que creo yo, ¿sí? Si quizás nosotros hubiésemos tenido un poco más fortalecido todo lo que son los aspectos de salud pública y también de la atención primaria en salud, posiblemente estaríamos resolviendo de otra manera lo que ha pasado en la pandemia, porque creo que ustedes también han logrado identificar la discusión que hay, que es como si la crisis que hay en términos de las UCIs, del personal especializado, fuera la causa de que no pudiésemos como de alguna manera resolver de manera acertada la pandemia. Pero creo que hay otros niveles, ¿cierto?, donde si estuviéramos más fuertes en la prevención de la enfermedad, en la atención primaria en salud, en las habilidades de los médicos generales, posiblemente estaríamos haciéndole frente a esta pandemia de una manera distinta como la han hecho pues otros países. Hay también un asunto importante que sé que a los estudiantes y a los médicos ya pues que están trabajando les parece como importante, y es, ahí a uno le da como la sensación de que se van a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ¿cierto? Pero digamos que ahí se hace una precisión importante y es el asunto de que quienes van a poder, digamos, tener como mejores condiciones o mayor estabilidad, que creo que eso es al final lo que termina permitiendo que uno hable de que está más precarizado o menos precarizado, pues va a ser, es para las personas que ya están vinculados en la planta, pues como de la red pública de servicios. Ale, eso, un segundo yo completo, porque es que eso es muy crítico, muchachos. Hoy en día más del 90% de la prestación de servicios en Colombia en salud son privados, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en la cabeza, es decir, la mayoría de los servicios de salud, porque así haya muchos municipios que solo tienen el hospital local, esto solo hace parte del menos de 10% de la prestación de servicio a nivel nacional. Entonces, se va a regularizar solo la planta que hoy está, planta que se llama, digamos, nombrada por carrera administrativa y lo que se llaman provisionales, en la red privada, perdón, en la red pública, es decir, para empezar, en menos del 10%, y son la planta que ya existe en la red hospitalaria, junto con los provisionales que están en un limbo de laboral que es muy complejo para ellos, pero nada dice nada de cómo garantizar efectivamente la estabilidad laboral en la red privada de prestación de servicios, que hoy es la mayor cantidad. Pero además yo creo que trae una trampa, porque dice nuevamente los hospitales que no sean sustentables podrán reestructurarse, y pues nosotros en Colombia pues no necesitamos tener un dedo de cerebro para saber que todas las reestructuraciones hospitalarias en Colombia, no quiere decir que debería ser así, en Colombia ha significado pérdida de puestos de trabajo. De hecho, cuando empezó la primera reestructuración hospitalaria entre el 98 y el 2000 más o menos, que fue un primer ciclo de protestas por esa reestructuración hospitalaria, se perdieron cerca de 30.000 puestos de trabajo estable en el sector salud. Es decir, ustedes iban a un pueblo, y se los digo, pues yo trabajé en el tránsito del Sistema Nacional de Salud a la Ley 100, y uno iba a un pueblo y el auxiliar de laboratorio, el auxiliar de enfermería, el señor que era el de la ambulancia, el señor portero, así no tuvieran un puesto muy alto y no ganaran mucha plata, eran como la clase media del pueblo, porque tenían un trabajo fijo, porque tenían cesantías, porque tenían créditos del Fondo Nacional del Ahorro. Entonces se sabía que la gente lograba tener su casita, aunque fuera una casita sencilla, pero en los marcos de un pueblo era buena. Podían darle alimentación a sus hijos, trabajar a sus hijos, y por supuesto había médicos que ganaban más que el alcalde. Les cuento que una vez fui gerente y ganaba más que el alcalde del pueblo,
porque yo tenía especialización y el alcalde del pueblo no. Entonces, digamos que éramos una élite los trabajadores de la salud, pero a medida que ha pasado la flexibilización laboral y los trabajadores están tercerizados vía contrato sindical hoy, órdenes de prestación de servicios, etcétera, y súmele a eso el no pago, el pago retardío, etcétera, entonces pues ya había muchos lugares del país donde a los trabajadores de salud no les fiaban ni en la tienda. Eso es cierto, eso son entrevistas ciertas pues que he recogido de un trabajo por allá pues de violencia en el sector salud que hicimos, y de verdad la gente nos contaba que ni siquiera en las tiendas les fiaban porque decían, no, del hospital no, pues cuando les pagan. Entonces, realmente esto no va a resolver. Dice que los hospitales se pueden reestructurar, dice que los hospitales se pueden fusionar. Entonces, imagínense, pues, Medio Oriente antioqueño funcionado u otra región para la administración, y probablemente la tendencia es lo que pasa en las ciudades también, y es que lo que antes eran hospitales de primer nivel, se van cerrando servicios, y recuerden que los servicios más costosos que tiene para prestar un hospital son los servicios de urgencias. Las urgencias son muy costosas y generalmente no las abren los aseguradores privados, salvo en las grandes ciudades, porque eso no beneficia a nadie. Entonces, lo más probable es que terminen cerrando urgencias en municipios, digamos, aledaños, y que la gente tenga que desplazarse 1 hora para una urgencia, 45 minutos para una urgencia. Y además, pues por supuesto, implica menos médicos, menos enfermeras, menos auxiliares de enfermería, y eso sería solo una unidad hospitalaria, un gran hospital de una subregión. Entonces ahí tenemos nuevamente más barreras de acceso, de realmente sí va a mejorar las condiciones de trabajo, para que vengan que solo vemos los malos de algunas personas, de algunos pocos, que los que logren quedar al final de la tercera reestructuración del sector salud en la República, pero para los demás trabajadores no hay, se dice que se va como a intentar que los prestadores de salud contraten bien a la gente, pero eso no quiere decir que haya un compromiso, un sistema nacional de contratación, etcétera, y eso sí es muy, muy grave, pues digamos, porque no va a mejorar las condiciones, sustancialmente las condiciones de trabajo en el sector. Bueno, ahí yo plantearía algo que les decía ahora, ¿cierto? O sea, pensarnos el sistema de salud no puede pensarse como una burbuja al margen de las políticas económicas, ¿sí?, que se toman en un país, y creo pues que sabemos cómo está el desempleo, la informalidad y las diferentes modalidades de contratación que dejan pues como en los trabajadores todo lo que es la carga prestacional, y cada vez pues hay más normativas que termina de alguna manera favoreciendo, ¿cierto?, a las grandes empresas, y en esa medida poniendo esa carga prestacional en los trabajadores. Yo creo que con algunos estudiantes lo he planteado, en este momento se me escapa cuál es el número del decreto, pero hubo un cambio en los aportes al sistema, ¿cierto? Y en esa medida lo que en su momento se tenía que aportar por parte del patrón o del empleador, ¿cierto?, en este momento se está aportando solamente si el trabajador gana más de 10 salarios mínimos. En esa medida uno se tendría que preguntar, bueno, ¿cuántos son los trabajadores en Colombia que se ganan más de 10 salarios mínimos? Y en esa medida, pues vuelve y aparece el criterio de equidad, porque yo creo que ese criterio es muy importante tenerlo como en el análisis, ¿cierto?, y en la discusión de lo que dice el sistema de salud y a qué intereses debe obedecer. Ahí también hay como un elemento bien importante. Yo creo que ustedes han escuchado toda como el debate que hay frente a los asuntos de lo que se considera una vulneración a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra en este proyecto de ley, en términos de que plantea un programa nacional de formación y de actualización, ¿sí?, pues para lo que es el enfoque familiar y comunitario. Y ahí lo problemático es quién va a desarrollar este programa nacional de formación y actualización, ¿cierto? Entonces se están diciendo que las entidades, ¿cierto?, administradoras de los planes de beneficio y las IPS serán quienes formen. Esta discusión es vieja, ¿cierto? Es decir, hace rato venimos con la discusión, bueno, ¿quiénes son los que forman? ¿Son las universidades o son los que prestan los servicios y los que administran el plan de beneficios? Entonces ahí se plantea que hay como una extralimitación y una vulneración a la autonomía universitaria, pero además también se plantean otros dos elementos que son problemáticos, y uno es lo que se considera o se nombra ahí como el examen único nacional de ingreso, que es un examen que les van a hacer pues como
a quienes quieran aspirar a las especialidades clínicas y quirúrgicas, ¿sí? Y aparece pues la palabra que ya hace rato les venía mencionando, el asunto de los incentivos, ¿cierto? Va a haber incentivos para quienes formen estos médicos familiares y comunitarios. Ahí hay una discusión bien interesante, pues yo apenas como que la estoy como comprendiendo y me quedé pensando, escuchando, no recuerdo cómo se llama esta sociedad, pero creo que es algo de la salud familiar, sí, creo que esa estaba incluso en una de las preguntas que ustedes hacían, a Otto Hamann Echeverry, sí, entonces él decía que no entendían para qué un currículo único, él decía, es que la formación, sí, de salud familiar desde el 2015 tiene un currículo único. El problema no ha sido ese currículo único, sino el problema es dónde ponemos a trabajar a estos especialistas que estamos formando. Y cuando él decía el dónde es porque en el sistema, ¿sí? Así se haya hecho una política de atención integral en salud, así declaremos también en la 1438 la atención primaria en salud, en el Plan Decenal de Salud Pública, la pregunta es cómo de verdad se está implementando la atención primaria en salud. Entonces, lo que él planteaba era que, pues, no había una regulación real, ¿cierto?, que hiciera factible que en, digamos, como en los hospitales o en las IPS estuvieran este tipo de profesionales. Incluso quienes tenían pues como eso era como un debate, quienes tenían esa formación decían pues como que no encontraban trabajo, porque incluso no sabían ellos qué era lo que tenían como para hacer. Entonces, Alejita, es que un momento que se me fue, ¿me repites que tú dijiste que quienes no encontraban trabajo? Los médicos que tienen la especialización en salud familiar. Ah, sí, en el estatus médico ser saludista es el nivel más bajo, después sigue los médicos de salud familiar. Claro, entonces pues están los plásticos, pues otros, ahí tienen que pensar los muchachos. Entonces, lo que se planteaba es como, claro, está la formación, pero además también había una discusión bien interesante que Yadira también la ponía ahorita, y es, aquí vuelve y surge el asunto de, bueno, ¿cuál es ese perfil del médico general que está egresando de nuestras universidades y porque cada vez más parece que se le hiciera un recorte de alguna manera al currículo para llevarse eso a la especialidad? Digamos que ahí había ese contraputeo que me parecía interesante en términos de quienes defienden pues como la necesidad de que haya esta formación de estos especialistas en salud familiar y quienes dicen, no, por ahí no es la vía, la idea no es, por un lado, pues seguir, porque quienes defienden que ellos vienen pues acreditados, que cumplen como con todos los lineamientos, que obviamente pues cumplen con todos los criterios de calidad que se les exige, pues ellos dicen que la idea es estimular la formación de estos profesionales y por eso están en contra pues como de la ley, porque como la ley dice como que eso lo pueden hacer las EPS, las IPS y que eso lo pueden hacer virtual, entonces ellos dicen no, ¿cómo así que virtual? ¿Cómo así si esto es que es una especialización seria? Pero están los otros que dicen no, venga a ver que es que esto tampoco lo vamos a resolver vía de seguir fortaleciendo la formación de especialistas. Creemos que la discusión que hay que dar es, bueno, ¿cuál es la formación que están recibiendo hoy nuestros estudiantes de medicina y cuál es el perfil de los egresados de hoy? Y creo que eso también ustedes lo deben haber escuchado en diferentes espacios. Hace rato venimos diciendo, venga, miremos también el asunto de la formación en términos de lo que es la semiología, porque parece que se hubiese vuelto muy importante conocer todo el asunto de las pruebas, de cuáles son los exámenes de punta, de cuál es como toda la tecnología, los servicios, pruebas muy sofisticadas, pero ese asunto de la semiología básica parece que se estuviera como olvidando y digamos que eso termina siendo muy importante para lo que sería un médico, ¿cierto? Y para poder desarrollar la atención primaria en salud. Alejita, yo ahí también quiero meterte un momentico la cucharada. Y bueno, aquí les cuento pues que como médica, yo no sé cuántos de ustedes ya terminaron o si todos son solo estudiantes, pero hay dos momentos críticos en la formación médica a mi juicio. Pues todos son muy importantes, pero hay dos momentos que a mí me parecen muy críticos. Uno es el internado. Bueno, es crítico porque uno no duerme, pero también porque
porque realmente ahí uno sí puede fortalecer las competencias que trae un poco desarticuladas, todavía hay muchas cosas que en términos de la praxis, de la medicina, como en el ejercicio de hacer muchos procedimientos, uno apenas ha empezado a hacer, apenas tiene algún conocimiento, y ustedes saben que también nuestra profesión es de entrenamiento, así como la de los odontólogos, ¿no? O sea, si usted no pone al menos 15 tubos de toras, usted pues se va a volver un 8 cuando esté trabajando para poner un tubo de toras. Si usted no atiende algunos partos, cuando le llegue el primer parto en su vida, usted se va a aterrorizar. De hecho, les cuento una anécdota aquí, una de las cosas chistosas es que cuando uno sale, o yo salí de medicina de la Nacho y me fui para el rural y atendí a la primera niña que tenía una vil gripa. Yo recuerdo eso, pues yo le buscaba, le oía los puños y decía, se me va a pasar una neumonía, esa ya tiene que tener algo grave, porque a uno lo formaban solo en el tercer nivel de complejidad, entonces uno no imaginaba que los seres humanos en la vida corriente tenían, eran gripas, infecciones urinarias, y uno siempre está buscando el lupus, el Guillain-Barré, bueno, todas las cosas raras del mundo, pues en la práctica la gente llegaba por poliparasitismo, por gripa, bueno, eso es como una anécdota para pensar esa formación que necesitamos en Colombia también, se necesita el tercer nivel, pero también el nivel más básico. Pero lo que les quería decir es que entonces se supone que en estos currículos el último año de formación médica, que es el internado, y el año rural pueden ser de formación en medicina familiar y comunitaria. Y a mí personalmente, pues, además de que lo montan un currículo centralmente, le van a ir a todas las universidades, enseñen esto, que me parece ya entra pues súper grave, súper grave, porque es todo en contra de la autonomía universitaria, que es un principio básico de la formación universitaria, pues desde que apareció la universidad en la humanidad. Encima de eso, no nos dejan terminar de formarnos como médicos. En el internado no podemos terminar o sea, se va a superponer el internado y el rural como los 2 primeros años de la especialización. Y eso, pues lo digo pues con mucho respeto. A mí me parece una cosa muy crítica porque son los 2 años, yo diría, de afinamiento de competencias para el hacer médico. Entonces me quedé muy preocupada pues con eso y yo quería hacer énfasis como en eso, pues en ese caso como médica, ¿no? Cuando uno sale, tras de que uno llega al rural como una pelotica y uno se siente inseguro hasta de diagnosticar todo y anda con el vademécum todo el tiempo en la mano y afortunadamente tiene todos los parceros ahí, uno habla de todos los casos, uno va ganando confianza en la práctica, pero uno no llega el primer día al rural con toda la confianza. Eso se va ganando en la praxis, chicos y chicas, y eso que en la época de uno no hacía cesáreas, apendicectomías, en la universidad, pues digamos, nos dejaban hacer cosas, yo no sé cómo es eso, uno salía entrenado para un país en guerra, uno pasaba todos de toras, hacía un montón de procedimientos, digamos, que después, con los años, pues ya uno no vuelve a hacer cuando uno ya está en ciudades, uno no los vuelve a hacer, pero todavía, aunque no creamos, Colombia es un país de pequeños municipios. ¿Sí? Todavía es un país que tiene el Pacífico, la Guajira, los ya antiguos territorios nacionales, es decir, todas las ciudades de Colombia no son Medellín, no son Bogotá. Entonces yo sí creo que a mí me preocupa mucho porque no dejan madurar la capacidad que tenemos de ganar competencias médicas y nos estarían formando superpuestamente en medicina familiar y me preocupa muchísimo eso porque sería como un experimento que quién sabe qué resultados va a tener a mediano plazo. Solo quería hacer énfasis en eso a Alejita, pues que a mí personalmente me parece re peligroso. Bueno, y ahí hay como un elemento también importante, pues porque cuando uno lee el proyecto, pues a mí me parece muy importante todo el asunto de la atención primaria, de la salud familiar, pero escuchando pues gente que es muy tesa en esto, o por lo menos pues que yo reconozco que me parecen muy tesos, escuchaba al profesor Mario Hernández de la Universidad Nacional y él planteaba que yo decía, claro, es que a veces a uno también le falta pues conocimiento, perspicacia para estos asuntos. Y él decía, miren, hay que mirar un poco con desconfianza este asunto de la insistencia en el proyecto de ley del médico familiar, porque con toda esta lógica de mayor poder a las aseguradoras, parece que el modelo que se quisiera copiar de alguna manera es el modelo de los Estados Unidos, ¿cierto? Donde este médico, ¿sí? Como se conoce como médico de salud familiar o como portero, lo que va a tener como de función es poder controlar todo el asunto de las enfermedades crónicas. Ya se imaginarán ustedes por qué las crónicas, ustedes saben que son de las que les resultan más costosas a los sistemas de salud. Y en esa medida, pues vuelve y pone la discusión de, bueno,
de quienes tienen esas enfermedades crónicas para el sistema representan un riesgo financiero mayor y en esa medida, pues también no sé si lo han visto por ahí en las redes, hay una chica que hace incluso un video muy cortico y ella está con su papá haciéndose diálisis y entonces ella plantea que una de las razones por las que hay que oponernos al proyecto de ley 010 es que, por ejemplo, una enfermedad como esas, si llegara a quedar aprobado este proyecto de ley 010, se tendría que asumir, como se conoce ese riesgo financiero, como un riesgo individual. Y ella diría, y nosotros no tendríamos la capacidad, ¿cierto?, de poderle pagar como este tratamiento a mi papá. Y ahí, pues, ese fue uno de los artículos como muy problemáticos. Yo no lo encontré, pues debe ser por lo mismo de todo lo que generó, pero plantean que no se ha como, digamos, como ido como del todo. Y es que se había planteado que quien no se cuide, ¿cierto? Digamos que el no cuidarse, eso que han nombrado como la corresponsabilidad, pues iba a tener como una especie de punitivismo en términos de castigar a la persona que no se cuida y en esa medida se le iban a cobrar pues una cuota moderadora más alta. Ese creo que es un asunto también bien importante para discutirlo, porque, claro, a veces se dice como, no, es que la gente tiene que ser responsable, es que la gente no se cuida. Creo que ustedes incluso con la pandemia lo han escuchado. Dice, es que la gente es muy responsable, es que la gente no le lava las manos, es que la gente no pone el tapabocas, es que la gente no come bien. Y entonces uno dice, venga, a ver, miremos primero. ¿Cuánta gente en este país todavía no tiene agua potable? Que es un asunto básico, que incluso cuando salieron las primeras indicaciones de la pandemia, que sí, lávese las manos. Y muchas comunidades, una en la que nosotros trabajamos, Granizal, uno de los planteamientos es nosotros no tenemos agua potable, ¿cierto? Entonces otros podrán decir, sí, es que tampoco se ponen el tapabocas, ¿sí? Creo que ustedes también vieron lo que pasó con los profesionales del sector salud, que también al principio lo que se les dijo es, ustedes miren a ver cómo se van a garantizar ustedes mismos sus elementos de protección personal, ¿cierto? Y creo que eso es un contrasentido si también decimos que son la primera línea, que nos están salvando, que nos están cuidando, pero a la hora de que eso se materialice en el cuidado para ustedes, pues tampoco se está logrando. Y el otro tema es, claro, que la gente se alimente bien, como por ponerles cualquier ejemplo. Podría ser otro asunto, con los que fuman, con los que no hacen ejercicio. ¿Sí? Y bueno, yo creo que con el asunto de la reforma tributaria, pues creo que se empezaron a mover todas estas cifras planteando cuántas familias y cuántas personas en este país a veces no tienen ni siquiera un plato de comida al día, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de, esos datos la pueden encontrar en la encuesta de seguridad alimentaria del 2015 y de verdad que las cifras son escandalosas. Yo las había apuntado porque me impactaron mucho. Espero no ser imprecisa, pero pues igual sé que están ahí, entonces se pueden consultar. Entonces, más de 2 millones de personas tienen solamente 2 platos al día. Y Ale, eso ha aumentado más. Los datos del DANE este año muestran unas cifras ya dramáticas. 40% de la población colombiana tiene 2 o menos comidas al día. 40% de toda la población colombiana. Que es muchísimo. Y por ejemplo, este que está ahí en esa encuesta es 179.400 hogares comen una vez al día. Y estamos hablando de que comen, no estamos hablando de que comen, ¿sí? Entonces creo que por eso tan importante este asunto también de los determinantes sociales de la salud, aunque pues hay otra mirada que a mí me simpatiza más, pero digamos que como para comprenderlo así como a términos como abuelo de pájaro, está todo el asunto de, venga, ¿qué es lo que necesitamos garantizar para que la gente, digamos, pueda estar como con un bienestar como, digámoslo siquiera, más o menos, ¿sí? Y tiene que ver con el asunto de la alimentación, del agua potable, de la educación, pero a veces, y yo creo que esa es una de las grandes dificultades que también tenemos en la comprensión del proceso salud-enfermedad y de nuestro sistema de salud, es que lo vemos en términos como de la asistencia sanitaria, ¿sí? Y creo que eso también tiene unas implicaciones
a la hora de analizar como este proyecto de ley, porque creo que este proyecto de ley también se centra bastante en cómo se va a hacer ese asunto de la atención sanitaria, así esté hablando de la calidad, así está hablando de cómo se va a mejorar el talento humano en salud, así también planteé que se va a generar unos mecanismos de participación que también se consideran que esos mecanismos no son, pues no van a ampliar la participación, porque digamos que participar no es que se te consulte, ¿cierto? Es que lo que se te consulte de alguna manera se lleve a la práctica, porque si no terminan siendo consultas de todas las que se hacen en este país que al final no se termina como digamos, materializando en la no sé si hay de pronto como alguna duda en particular, porque pues creo que frente a lo que no reglamenta como la ley estatutaria en salud, este proyecto de ley, Yadira pues ya creo que mencionó muchos como de los principios que se consideran que no se materializan, porque se supone que la premisa fundamental de este proyecto de ley es que sí va a reglamentar la ley estatutaria en salud. Bueno, entonces, con estas intervenciones pues, que acabamos de escuchar, ¿hay alguna otra pregunta? O digamos, de pronto la profe Alejandra quiere dar también una respuesta a la pregunta que hizo Rosemary en el chat, que es, dentro de los regímenes especiales están incluidas el de las universidades. ¿Consideran que esto debería continuar? Creo que ahí hay una discusión importante. ¿Yo qué creo? Es decir, uno debería como comprender, porque además se pregunta solamente por el de las universidades, ¿cierto? Porque podríamos hablar del de las fuerzas militares. No, todos los regímenes especiales. O sea, hablo de las universidades porque lo conocen, pero Bueno. obviamente están todos los regímenes, deberían haber regímenes diferentes. Esa es una pregunta. Listo, esa es más general porque por eso lo iba como a precisar, porque creo que si me la preguntas así puede que mi respuesta sea distinta. Miren, ¿yo qué creo? Los regímenes terminan dando ciertos privilegios o ciertos beneficios, ¿sí? Yo creo que más que el problema de esta fragmentación que generan los regímenes, yo creo que el asunto tiene que ver es más con el plan de beneficios. Yo creo que si el plan de beneficios es único, de verdad, ¿sí? Y en esa medida logramos superar todas las barreras, porque además es que las barreras no están solamente para el régimen subsidiado o para el régimen contributivo, también las hay en los regímenes especiales. Yo no sé quiénes estarán en el del magisterio, pero pues cuando yo hablo con los estudiantes en seguridad social, pues salen una cantidad que hacen parte del magisterio y dicen pues que ha sido más malo, ¿cierto? Entonces creo que si de alguna manera superáramos las barreras de acceso que son de tipo administrativas, financieras, físicas, geográficas, digamos que no habría problema con el asunto de que existieran los regímenes. Yo creo que termina habiendo problema con esa, digamos, separación entre los regímenes, es porque vuelve y nos pone en una lógica que en el sistema sí es muy marcada, y es que nos separa como a los pobres, a los que no son tan pobres, sino que son como de ingresos medios, y a los que pueden tener un poco de mayor capacidad de pago. Y ustedes saben que quienes tienen mayor capacidad de pago, pues en general complementan su plan de beneficios con medicina prepagada. Y yo creo que ahí es donde está como el cuide del asunto, por lo menos para mí. Porque creo que si se garantiza un plan de beneficios que se supone que ya es único, que eso casi que no se logra, porque antes el régimen subsidiado tenía solamente el 70% del plan de beneficios, y digamos que en la medida de que ese principio de la progresividad del derecho a la salud se concretara, digamos que ya debe ser un solo plan de beneficios y que no hubiese ningún tipo de esas barreras, pues que existan los regímenes que hay. El problema es lo que implican esos regímenes, que es que al final estar en esos regímenes se implica
cómo tener ciertos privilegios en el sistema de salud. Profe, sí, gracias. La Ale, pregunta Ale. la hice por lo que ustedes nos mencionaban ahorita, ¿cierto? Porque ustedes decían que el que tenía capacidad de pago era inequitativo, ¿cierto? Para el sistema, que porque yo tengo más recursos con que acceder, entonces pago y puedo acceder a ellos. Entonces yo les planteo esto es porque hay unos regímenes, y cuando se creó el régimen especial, especialmente el de los docentes y todos los regímenes, pretendían tener una diferenciación en el acceso, pues en el acceso o en los servicios que se ofertaban. Entonces era diferencial, efectivamente era diferencial y sigue siendo diferencial. Lo que pasa es que al transcurrir los años se dieron cuenta que eso, a la medida que fue cambiando el sistema, por ejemplo, del magisterio, pues ya se fue volviendo, fue en contra, ¿cierto? Hay menos acceso, la contratación se ha venido realizando de manera, digamos, dificultosa para que los docentes puedan acceder, ¿cierto? Por quien les la contrata. Entonces, bueno, a eso me refiero. Entonces, a eso quería llamar la atención, porque entonces para unas cosas estamos diciendo todos iguales y para otras no. Entonces, no me parece como coherente en ese aspecto. Lo que pasa, Rosemary, es que yo creo que ese es por el asunto, el mismo principio de equidad le implica a uno que uno haga como el análisis como del caso. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con el que yo no estoy de acuerdo. Ustedes saben que las fuerzas militares, ¿sí?, se pensionan con 20 años de servicio, ¿cierto? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa medida. Yo creo que 20 años de servicio debería aplicar para todas las personas que tienen derecho a la pensión. Incluso, creería yo, que para las mujeres debería ser menos años, considerando que hay una cosa que se llama la triple carga que tenemos las mujeres, que tiene que ver con el asunto del cuidado, de la reproducción, pero también del trabajo. Sí, entonces yo creo que no es como un asunto de, pues como si fuera como una fórmula mágica, porque yo creo que sí hay como que mirar el asunto de por qué la existencia como de esos regímenes especiales. Incluso por eso preguntaba, porque mi pregunta estaba orientada al asunto de las universidades, y en esa medida era que iba a plantear que, por ejemplo, con respecto a las universidades públicas, sí, yo consideraría que ese régimen debería existir, porque creo que volvemos a entrar en la discusión de, bueno, ¿cuáles son las condiciones y en términos también salariales que tienen los profesores de las universidades públicas si se comparan con las universidades privadas? Y que en esa medida hay como una serie de beneficios que intenta compensar de alguna manera ese asunto que no termina siendo como un salario mes a mes, porque las diferencias son como abismales. Entonces creo que por eso es que hay como que analizar como los asuntos y no porque entonces una veces aplica la igualdad y otras veces aplica la equidad y entonces en esa medida termina siendo como camaleónico y entonces como más bien como acomodándose, sino porque es que el mismo principio implica. Yo creo que ustedes han visto que es una gráfica muy sencilla para uno entender el asunto de la equidad. Y es un niño, digo yo, unos niños que están viendo como digamos, como un evento, ¿sí? Y los niños tienen diferentes estaturas, pero entonces en la igualdad a todos les dan el mismo cajoncito del mismo tamaño y los más chiquitos no alcanzan a ver. Mientras que los otros, sí, con el principio de equidad, pues de acuerdo al tamaño, ¿cierto? A la estatura de los niños, pues se acondiciona ese cajoncito y eso va a permitir que entonces sí puedan ver. Creo que un poco eso es lo que pasa también como cuando se analiza el derecho humano fundamental a la salud. Ale, para mí esto que está planteando Rosemary es muy importante, Rosemary. Primero, yo creo que hay que revisar históricamente los regímenes especiales en general, son logros de los procesos organizativos de los obreros.
de los trabajadores del abuso, de FECODE, de los trabajadores universitarios, y yo te escribí ahí en el chat que mientras el sistema de salud no logre ser garante del derecho a la salud, pues los regímenes especiales la gente los va a seguir peleando, pero son logros que la gente ha conquistado de años de lucha para poder acceder al derecho a la salud. En segundo lugar, creo que es muy importante pensar y reconocer que solamente cuando el derecho a la salud esté realmente garantizado en este país para toda la población, podremos asegurar que los regímenes especiales ya no se requieran. Simplemente van a ser iguales. O sea, la gente de Colombia debería tener lo que tienen todos los trabajadores del abuso. Ese para mí sería el efectivo goce del derecho a la salud. Todos los servicios que tiene la gente de la USA. No es que la gente de la USA debe tener régimen especial o que nosotros los profesores universitarios dejemos de estar en el régimen especial. Es que lo que pienso yo que concreta el derecho a la salud es que todos los colombianos tengan servicios semejantes a los que tienen trabajadores del abuso, por ejemplo, que es el sistema de salud que es más garante de los trabajadores. Lo dejo ahí, pero también eso hay que verlo como conquista de los trabajadores, son años de lucha de los trabajadores, producto de un desgaste que se genera en el proceso laboral. Entonces, solamente esos regímenes especiales, mejor dicho, una de las cosas que tenemos que pensar es que, y se los digo pues aquí a los últimos que quedan porque ya nos vamos a quedar solos, es que las luchas sociales no abogan porque la gente sea toda pobre, chicos y chicas, quiten esa idea de la cabeza. La gente lo que está buscando es que haya la mejor posibilidad de tener los mejores servicios de una manera razonable en una sociedad. Entonces, lo que busca la gente es que todo el mundo tenga derechos sociales garantizados, derecho a la salud, derecho a la educación, sin necesidad de que, por ejemplo, las familias hoy se endeuden para pagar una... Yo era profesora de la Javeriana y yo no le podía pagar el semestre a mis hijos si hubieran querido ser médicos así de concreto. Entonces, para que todas las personas no tengamos ni que endeudarnos, ni que pagar un montón de cosas extras, sino que sean derechos de ciudadanía, como son en muchos países del mundo, chicos, es que uno como que no le cabe eso en la cabeza, pero los países europeos tienen sistemas de salud universales, tienen acceso a la educación, y los brechas salariales no son tan horribles de tal manera que estudia en la universidad el que realmente quiere estudiar, porque el que solo hace una tecnología gana lo suficiente para vivir bueno con eso. Entonces, lo que debe buscar una sociedad, los estados son una construcción, una institución de la modernidad para generar acuerdos sociales que permitan el bienestar de sus ciudadanos. Eso es un estado. Con todo respeto te quería decir, es que cuando tú dices que son derechos ganados de las personas que están en esos regímenes diferentes, y si vamos a hablar específicamente de las universidades, que efectivamente son derechos ganados, ¿cierto? Porque esos regímenes se volvieron diferentes para poder ampliar, digamos, el abanico, ¿cierto? Y la atención o cualquier cosa. Igual creo que también es un derecho ganado el que tiene más recursos o tiene los recursos con que financiarse la atención en salud. Es un derecho ganado, es una persona que trabajó toda la vida. Además, conozco muchas personas que prefieren pagar su prepaga que casi que pagar otras cosas. Entonces, en ese sentido. Pero bueno, gracias. Bueno, ahí yo creo que es importante también, como en el tema de los derechos, es quienes deben garantizar los derechos son los estados, ¿sí? Entonces, ese asunto de que desde mi propio éxito, desde mi propio esfuerzo, yo logro acceder a unos asuntos, pues no termina siendo un derecho, sino un privilegio también dado por esas otras condiciones materiales que posiblemente sean como por derechos, porque yo sí creo que los derechos sí han sido luchas de las sociedades en todo el mundo, y que nosotros, así con las limitaciones que pueda tener todavía el derecho a la salud y otros derechos en este país, pues obedecen como a todas esas luchas y que no han sido pues como solamente, porque a veces se cree que son como solamente luchas como de movilización, como de plantones, no. Ustedes saben que en estas luchas se muere gente, ¿cierto? Y en esa medida pues la sociedad también pierde personas muy valiosas. Bueno, entonces, si alguien más de los asistentes tiene alguna pregunta, la puede ir dejando por el chat. Para hacer un breve cambio en la, pues en la, pues en la forma de llevar el conversatorio, voy a lanzar 3 o 4 frases que se escuchan en este momento
mucho y me gustaría saber la opinión de las profesoras sobre esas frases. Y si alguien más se anima también a hablar, a prender la cámara, a escribir, perfecto, ¿cierto? Primera, esta reforma viola los derechos a la salud de los pacientes. ¿Y qué quieres que digamos ahí, además de lo que ya hemos dicho? Algo concreto que pueda resumir que estos son unas frases que en todo lo que sea, pues por lo menos que yo he visto y que he hablado con compañeros y con profesores, se han recalcado mucho. Entonces, lo que ustedes piensen que puede ser más concreto para dejar esa idea Listo, clara. yo digo la mía, digo, no reglamenta la salud como un derecho humano fundamental, como lo propone la ley estatutaria en salud. Listo, mantiene la estructura que genera barreras de acceso efectivo y real a los servicios. Listo. Nos volvimos concretas. Qué cambio tan brusco. Bueno, esta reforma solamente beneficia a las EPS o en este caso a las aseguradoras en salud como quedarían llamándose. Bueno, si quiere ahí, sí, pues realmente no genera grandes beneficios para otros sectores, aunque eso es matizado porque mantiene los regímenes especiales, no los desaparece, le da la posibilidad a los médicos como únicos trabajadores públicos de tener dos trabajos o más, pues, le permite esa libertad a los médicos, solo son los únicos profesionales que les permite eso en el sistema, pero en general, las mayores beneficiadas son las EPS, incluso más que los prestadores de servicios de salud, cuyo pago va a depender de que cumplan o no algunas metas de PIP, donde tienen muchas dificultades hoy en día para cumplirlas. Sí, porque mantiene la lógica de la intermediación financiera y los invitaría a que revisaran incluso en la pandemia cuál fue de los sectores o de las empresas que tuvieron más ganancias en el país. A ver, quieren hacer que el sistema de salud de Colombia sea igual al de los Estados Unidos. Ahorita lo mencionaron, pero no se dio una explicación, algo, pues, no sean tan concretas en este caso. Bueno, en el sistema de salud de los Estados Unidos hay una diferencia fundamental y es que tú tienes muchos planes de beneficio de acuerdo a la póliza que pagas, ¿sí? Entonces los empleadores o los trabajadores contratan pólizas específicas que cubren, pues se organiza su cubrimiento. En el caso de Colombia no va a ser exactamente igual a los Estados Unidos porque teóricamente habría un plan de beneficios estandarizado para toda la población nacional. Pero todo lo que quede excluido de ese plan de beneficios tendrá que ser pagado a través de pólizas de seguros. Entonces, pues, digamos, una parte queda muy parecida a la de los Estados Unidos, entonces que podrán comprar planes de beneficio, planes extras de prestación de servicios para patologías no cubiertas en el plan de beneficios, quienes tengan la posibilidad de pagarlo. Y las coberturas dependerán obviamente de la póliza que paguen. Entonces queda muy parecido, pero no exactamente igual. De todas maneras, aquí siempre hay un piso básico de un plan de beneficios estandarizado. Bueno, y ahí pues era lo que explicaba un poco también frente a este médico de salud familiar que tendría una función como de portero en el sistema, que la idea sería controlar lo que son las enfermedades crónicas, que ese es uno de los elementos que se dice, ¿sí? Se parece, que imita el sistema de salud, es lo que en el sistema de salud se conoce como el crisis permanente, ¿sí? Que es un médico de familiar que en esa medida controla las enfermedades crónicas y en esa medida pues evita que ese riesgo financiero que termina representando ese paciente con esa enfermedad pues le genere como gastos al sistema y se lo traslada al paciente. Esta siguiente la vi en una entrevista que le hicieron a la doctora Carolina Corcho, que es la vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina, si no estoy mal. Y ella dijo, esta reforma le amarra las manos a los médicos generales.
Claro, amor, porque le va a dar un peso muy grande a los médicos familiares. Entonces, el médico general que ya está, digamos, menos valorado, digámoslo así. Entonces, pues, claro, va a tener muchas más limitaciones. Incluso hay uno de los decretos que dice que en un plazo de tiempo, que no recuerdo cuánto es, todos los hospitales de primer nivel deben de tener médicos familiares. Entonces, seguramente muchas decisiones de exámenes, de pruebas, de medicamentos, etcétera, muchas decisiones clínicas, los médicos perderán, los generales perderán más autonomía todavía, porque seguramente terminarán pasando por el filtro del médico familiar. Ahora, eso no necesariamente es malo, pero digamos que depende cómo se forme el médico familiar, y ya vimos el tema de pérdida de la autonomía universitaria, de los procesos de formación del médico familiar, que estarían pues muy... Yo no quiero que quede la idea que estoy en contra de los médicos familiares, sino de la forma como está planteada en la ley que se formarán esos médicos familiares. Chivis, yo no voy a decir nada más ahí. Porque vuelvo a explicar lo que les decía ahorita frente a la discusión que hay frente al médico general, pues, pero además creo que no es el proyecto de ley, yo creo que ustedes también ya lo saben. Ustedes saben que la autonomía médica está restringida no solamente por este asunto de cuáles son las cosas que se pueden ordenar, se suponía que eso incluso ya estaba un poco superado, que por eso se había quitado el CTC, el Comité Técnico Científico, que ahorita estaba pues como toda la posibilidad que ofrece el MIPRES, pero que igual sigue habiendo ahí un filtro, ¿cierto? Y eso termina generando pues una barrera para que los médicos desde su autonomía y también desde su idoneidad tengan la capacidad para, ¿cierto? Y ahí entraba también una discusión frente a, por ejemplo, algunos medicamentos, por ejemplo, de uso psiquiátrico. O sea, que ahí se le tendría que dar es, quien va a tener la posibilidad de recetarla será el especialista, y ya sabemos pues también cuánto se demoran las citas en este país con medicina general, pero también con los especialistas. Miren que si uno intenta como hacer como un análisis más cíclico de qué es lo que pasa, pues miren que la fragmentación, la intermediación, esta lógica de que lo importante es la plata, pues termina al final afectando no solamente el asunto de cuánto le pagan y cada cuánto le pagan al profesional de la salud, sino también cuál es la posibilidad de su quehacer. Y creo que eso en términos de los médicos ha sido muy crítico en el sistema. Y creo que este proyecto de ley no lo resuelve, sino que antes lo profundiza. José, quiero decir una cosita chiquita, una cosa que ha insistido mucho tu compañera, no recuerdo ahorita cómo se llama, el tema de tener mejores servicios. Yo creo que, y yo quiero hacer, digamos, yo no creo que haya un gran problema que alguien pueda pagar una póliza, etcétera, que tenga que ver con la parte de hotelería y turismo. Digo yo, eso no es lo esencial del derecho a la salud. No hace parte, o sea, si alguien puede pagar porque le den cuarto con, no sé, con videojuegos y televisión, pues yo realmente no tengo mucho problema por eso. Ahí no es que está mi discusión ética. La discusión ética central es que no puede ser lo que está pasando en Colombia, que si uno tiene cómo pagar, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, muy elemental como es una citología con un NIC 1, ¿sí? Es una cosa básica que te tienen que resolver con una aconización y se acaba el problema. Es un procedimiento que vale 200.000 pesos. Pero el gran drama es que yo, si me hago la citología, pues, y me sale un NIC 1 en 8 días, me estoy haciendo una conización. Así me toque pagarla de mi bolsillo. Y ya, no voy a tener un cáncer de útero, no me voy a morir por un cáncer de útero. La gran tragedia, y realmente ahí es donde está la inequidad, no es que a la señora la hospitalicen en un cuarto con otras 4. No, eso pues digamos que hotelería, eso no es lo esencial del derecho a la salud. El problema es que no le hacen el NIC, la señora sale con el NIC 1 y entonces no le puedo mandar la colonización al médico general y todos ustedes saben que eso hay que hacerlo, una colposcopia biopsia que es tratamiento, no lo puede mandar, tiene que pedir la cita con el ginecólogo, la cita se la da la EPS, régimen subsidiado y régimen contributivo por ahí para el mes, para los 2 meses, y el ginecólogo manda la orden y aquí pasamos pues, un montón de tiempo. Lo mismo pasa con los cánceres de mama, o sea, todos, es que lo que quiero decirles a ustedes es que eso no es una discusión de lo suntuoso, eso digamos que si alguien
se quiere pagar más porque la pongan en un cuarto con aire acondicionado, pues listo. El problema es mantener el núcleo esencial del derecho a la salud, chicos. No puede ser que unas personas estén condenadas a tener cáncer con metástasis porque los tratamientos se los hacen tardíamente, porque pasan meses antes de acceder a tratamientos, antes de tener... Incluso hay gente en este país que muere sin diagnóstico, chicos. O sea, la gran tragedia es que con sospecha un cáncer pulmonar que nunca le hicieron, por ejemplo, una biopsia. Entonces, esa es la tragedia, ¿no? La tragedia no es si puedo pagar el hotel 5 estrellas, digamos que eso, pues listo, páguenlo, no paga nada. Así como unos usarán tenis, yo qué sé, Ribudo, yo no sé, perdonen, aquí pues de marca, yo soy viejita, qué marca que le vale 300.000, pero no tiene problemas con comprarse unos tenis de 300.000 pesos y otros usan tenis baratos de 50.000 pesos. ¿Sí me entienden, chicos? No está ahí el asunto. El asunto está frente a un problema de salud que es evitable, que potencialmente puede matar o generar discapacidad y pérdida de la autonomía, porque la diferencia del pronóstico y de la expectativa de vida depende de la posición económica que ocupes en la sociedad, depende de la clase social. Realmente no es un problema de lo estético, ¿no? Si alguna persona tiene mucha plata y se quiere cambiar todo desde la cabeza hasta los pies, pues terrible que no se acepte, pero hágale. O sea, no hay problema. El problema es que tú tengas un cáncer, que tú tengas un lupus eritematoso sistémico, que tú tengas, sí me refiero, o sea, el problema es que necesites una unidad de cuidados intensivos y estén vacías y prepagadas en los hospitales o en las clínicas privadas por la empresa de medicina privada. Entonces yo ya tengo 10 camas prepagadas, no me las usen, y las tengo ahí todas bonitas esperando que me llegue el paciente que necesita la unidad de cuidados intensivos y tengo 5 pacientes del régimen social que necesitan una UCI y no se la dan porque creen que el manejo de las UCIs en el COVID-19 pasó a partir de cierto porcentaje ocupacional, pasa a manos del Estado, incluso en este país tan neoliberal. Entonces el problema no está ahí, quiero ser enfática en eso, no está en los asuntos, digamos, suntuosos, sino en la garantía del núcleo esencial del derecho a la salud, que tiene que ver, demos igual posibilidad de atención a igual patología. No es casual que la mayor mortalidad que ha ocurrido en el COVID-19 sea de las personas de estrato 1 y 3, ustedes lo saben, creo que lo han oído por todos lados, el 90% de los muertos del COVID-19 lo ponen los estratos 1, 2 y 3, y eso no es simplemente tan casual que les tocó a ellos. Y lo sabemos tanto que eso no depende solo de las medidas de autocuidado, que los médicos se enferman de COVID-19. Si eso solo dependía de que usáramos tapaboca, careta, bata antiflujo, o sea, los médicos no tendrían por qué estarle dando COVID-19, así elemental. Pero todos sabemos que incluso con mascarilla y todo hay una posibilidad de transmisión que es real. Si no, no estaríamos, o sea, si no, ningún trabajador de la salud, al menos ningún médico y enfermera que saben utilizar muy bien los equipos de bioseguridad estaría enfermando. Bueno, podemos decir que un virólogo se infectó de eso porque no sabe cómo ponerse un tapabocas. Y sin embargo, un virólogo, un intensivista se enoja muerto por el COVID-19. Y no es por brutos, por tercos, porque no sepan cómo protegerse, porque siempre, no importa cuántas medidas utilicemos, hay una posibilidad de enfermarnos. Un riesgo biológico que disminuye con el tapabocas, claro, pero no desaparece, no se vuelve cero. Entonces yo sí quiero llamar la atención eso, no quiero que les quede la idea que es que el que tenga plata no puede pagar, o sea, que no puede, el problema es que no garanticemos igual la atención por una igual a patología, y no me refiero aquí a camas más bonitas, a sábanas de satín, o sea, hágalo, no hay problema. El problema es que la gente no esté muriendo por enfermedades evitables en un sistema de salud que además tiene un plan obligatorio de salud que supuestamente es igual para todos los colombianos. Digo eso porque me parece que es una discusión ética de la dignidad humana, chicos. Si ustedes van para afuera de la universidad ya casi, entonces un poco, ¿qué tenemos en la cabeza? Vamos a pelear con los pacientes y ayudar a que se les garantice el goce efectivo del derecho a la salud. ¿Con qué mente vamos a salir para esa vaina? Bueno, ya no digo más, yo soy una apasionada con este tema, a mí no me cabe en la cabeza que haya un solo niño en Colombia que se muera por una enfermedad que hoy quiere cura, eso me parece falta de toda ética. No soporto eso, no me parece justificable. Ahora, si yo puedo pagar algo, de hecho, para el parto yo pagué aparte para que me pusieran la peridural. Creo que debería ser un derecho básico que tuvieran todas las mujeres, entonces no está cubierto. Yo sí, la única llamada que hice en todo mi embarazo fue para decir cuánto valía la peridural, yo iba a pasar por un parto doloroso, entonces voy a hacer para todas las mujeres. Y vemos niñas de 14 años pariendo sin peridural porque, pues, que si lo cubre, que no me autorizaron, eso no es ético, chicos. Es a eso que nos referimos cuando hablamos del núcleo esencial del derecho a la salud.
Muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias a las profes por acompañarnos. La verdad, me gustó mucho la conversación y los puntos de vista que dieron. La verdad, pues se nota pues la experiencia que tienen y pues que pueden expresar y enseñar muy fácilmente lo que está aconteciendo con la situación antes, durante y qué pasaría si después se aprueba esa vuelta. Entonces, muchas gracias, profes. De verdad que un placer estar aquí con ustedes.